Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde México, Nolosí. ¿Cómo está, mi querido Nolosí? ¿Qué tal, Yarriot? Estamos iniciando nuevamente un capítulo más, un nuevo capítulo de Nave Nodriza para todos ustedes, transmitiendo de esta manera dual como lo hacemos cada semana, y estamos muy contentos nuevamente de estar con todos ustedes, Yarriot, y también mencionar el respecto de lo que sucedió con nuestro último capítulo, OVNIs en la Luna, un capítulo que nos tiene bastante satisfechos a ambos, Yarriot, ya que tuvimos muy buen número de seguidores que estuvo siguiendo precisamente este capítulo, con muchas escuchas, muchos comentarios, y gente que realmente aportó bastante en cuanto a la comunicación con este capítulo. Así que desde ya les damos las gracias a todos ustedes por lo que significó el capítulo pasado, mi querido Yarriot. Ya estamos de vuelta nuevamente con un nuevo episodio, y vamos a aprovechar de inmediato para darle las redes sociales, mi querido Yarriot, las cuales siguen siendo en Instagram. Recordemos que tenemos esta nueva red social que se añadió desde el capítulo pasado como nave-nodriza1, y en Twitter nos puedes encontrar como @nave-nodriza1, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí, agradecerles a cada uno de nuestros escuchas que hoy en día fielmente se han contactado y han sintonizado nuestro programa. El último programa lo mencionamos de esta forma, nuestros queridos escuchas, puesto que fue un verdadero éxito. Tuvimos un tope, un pic de sintonía que al parecer, o mejor dicho, el tema les interesó bastante. Por ende, les agradecemos a todos ustedes, a todos nuestros fieles auditores, a nuestros fieles seguidores, y también los llamamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de iVoox, que nos den like también en nuestras plataformas asociadas, como por ejemplo la de Apple, la plataforma podcast. Así que, bueno, agradecerles de verdad, queridos tripulantes, y nada, seguir hacia adelante. La nave nodriza sigue su vuelo. Mi querido Nolosí, estas últimas semanas, bueno, decirle a nuestros escuchas también de que han sido bastante complejas para nosotros para poder organizarnos. Ahí el tema laboral se tiene que hacer mención, puesto que no pudimos grabar durante algunos días, pero ya estamos acá, estamos ya listos para entregarles este nuevo capítulo. Por otra parte, no tuvimos la oportunidad ni tampoco la posibilidad de comentar acerca de esta supuesta sonda extraterrestre que nos vino a visitar desde el espacio profundo. Así es, mi querido Yarriot. La semana anterior tuvimos esta noticia bastante impactante que nos dejó a todos asombrados con el objeto interestelar que estuvo rondando nuestros espacios. Se refiere entonces al Oumuamua, que es, según científicos de Harvard, que realizaron estas declaraciones, este asteroide, que en hawaiano significa el viajero que viene desde lejos, y que fue descubierto originalmente el 19 de octubre de este año, del año pasado, del 2017, y que se encuentra a unos 30 millones de kilómetros de la Tierra, pudiese ser una nave de tecnología extraterrestre, mencionado por estos científicos, mi querido Yarriot. No es menor el dato y la opinión fuente de estos científicos de Harvard. El objeto tenía una súbita aceleración, lo que, digamos, que de alguna manera descartó en un inicio que pudiera ser un meteorito, y también contaba, Yarriot, con un cambio de trayectoria bastante extraño, y pasó a una velocidad fuera de lo normal a través de nuestro sistema solar. Los investigadores del Astrophysical Journal Learn sugirieron entonces que este objeto podría ser una sonda, como bien mencionabas tú, enviada intencionalmente a investigar la Tierra por una civilización alienígena. Esto según este grupo de astrofísicos. Su forma es de tipo puro, digamos, es más o menos esta imagen, la clásica tipo puro, más o menos lo que pudimos ver en algunas animaciones digitales que se hicieron. Vamos a subir la imagen también a nuestras redes sociales para que la puedan observar todos ustedes, nuestros queridos escuchas, y pudo acercarse al Sol de manera bastante real y cercana,
y no arrojó ningún tipo de elemento, es decir, ninguna estela o fragmento. Esto fue entonces lo que descartaron ellos como un probable asteroide tradicional, digamos, porque no cumplía, digamos, estos parámetros que cumplen otro tipo de objetos que sí son asteroides. Aquí ya lo que llama la atención de manera bastante significativa para mi gusto es que, bueno, aquí hay varias cosas que a mí me llaman la atención en esto que sucedió. Primero que nada, el nombre. Me llama mucho la atención. Exacto. El nombre tiene un origen hawaiano. Ese es el origen, digamos, que significa el viajero que viene de lejos. O sea, desde el nombre me parece ya como esta suerte de interpretación que le dan al objeto como algo desconocido, como algo precisamente extraterrestre, que no pertenece a nuestro sistema, y eso por primera parte. Después que el mundo científico, directamente estos astrofísicos y estos investigadores de Harvard, hayan mencionado así, abiertamente, sin ningún tapujo, que podría ser una sonda. En este caso hablaban de sonda y no de nave directamente. Exacto. Por el tipo de comportamiento, más que nada porque era un comportamiento de alguna manera inteligente y sobre todo no se asemejaba, como bien mencionaba en la última parte del relato, a ningún digamos comportamiento tradicional de lo que serían los asteroides, incluso con esta situación que no arrojó ningún tipo de elemento o estela o fragmento, siendo que estaba bastante cerca del Sol, mi querido Jerry. En ese aspecto creo que es un hito para la comunidad científica y para el tema sobre todo extraterrestre, ya que da luces de que la comunidad científica empieza a aceptar, más allá de todo lo que se pueda decir o se pueda digamos de negar en ciertos aspectos o contaminar con algunos otros relatos. Me parece de bastante peso que los científicos le den este peso y le den esta explicación y esta teoría que según ellos es totalmente aceptada como un objeto tipo sonda que viene a nuestro planeta Tierra, mi querido Yarro. No sé qué te parece este importante caso que, si bien sucedió hace algunas semanas, nos parecía importante mencionar al abrir el capítulo de hoy. Exactamente, mi querido Nolosí, no deja de llamar la atención. De hecho, nosotros nos enteramos de este fenómeno una vez finalizado el programa anterior. Nos llega un reporte y comenzamos a investigar. Ya habíamos terminado de grabar, así que nos quedaba solamente editar y teníamos este tema pendiente para comentarlos con ustedes. Pero sin duda alguna, mi querido Nolosí, llamó la atención la explicación, la fuente, como bien dije hace algunos minutos, en donde los científicos, son científicos de la Universidad de Harvard, ¿cierto?, que se arriesgan y asumen esta explicación, una explicación que más allá de cualquier cosa, más allá de lo que se diga, es una explicación bastante racional y bastante humana, por así llamarle, ¿ok? Puesto que nosotros, a través de nuestra historia, desde que estamos en la carrera espacial, hemos enviado una cantidad enorme de sondas a distintos puntos de nuestro propio sistema. Por ende, que otra civilización y que otra tecnología haga lo mismo no nos parece extraño, por así llamarle, pero sin embargo fue un hito, más allá de la explicación que dieron, sino un hito desde el punto de vista de que es un fenómeno, o mejor dicho, es un fenómeno que sin duda alguna tiene un comportamiento completamente nuevo y que todavía se está investigando. Una de las cosas que de alguna manera los científicos debatían y hablaban era nuestra escasa o nula capacidad de respuesta ante este tipo de fenómenos, puesto que este satélite o esta sonda o este objeto anda por nuestro vecindario y posteriormente sigue su marcha, y nosotros no tenemos la alternativa y no tenemos la posibilidad de poder ir detrás de él y ver de efectivamente qué se trata. No tenemos una capacidad de respuesta como para que enviemos naves de manera inmediata o sondas de manera inmediata que vayan a investigar de qué se trata. Yo creo que esto no va a ser la última vez que nos encontremos con este tipo de fenómenos, como esta sonda o esta supuesta sonda. Así que, preparado, y ojalá que la comunidad científica o la comunidad de los países que tienen capacidad de navegación aeroespacial estén preparados para una próxima oportunidad y podamos enviar una sonda apenas sepamos las noticias. Y así, créeme, mi querido Nolosí,
nos cerraríamos capítulos y sin duda alguna llenaríamos libros de historia. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Eso les queríamos comentar en cuanto a este tema que de verdad nos mantuvo bastante emocionados durante todos estos días. Y vamos a comenzar hablando del caso de el Triángulo de Última Esperanza. El caso del Triángulo de Última Esperanza es un caso de encuentros cercanos del segundo tipo. Recordemos que este es aquel avistamiento ovni que tiene efectos físicos en los objetos que lo rodean. En el año 1982, a unos 30 kilómetros al norte de Puerto Natales, al sur de Chile, en una zona de muy difícil acceso, se extrajo un gran trozo de tierra en forma de triángulo, que fue abandonado a metros del lugar. Los arrieros del sector, encargados de cuidar las ovejas y que bajan por el valle de la localidad de Última Esperanza, observaron esta mancha oscura con forma de triángulo que tiene por un lado 4 metros, por el otro 5 metros y el otro lado 7 metros. El espesor de este triángulo sería de unos 20 centímetros. Entre 1980 y 1982, un funcionario de la AFACH, la Fuerza Aérea de Chile, que estaba de vacaciones en la zona de Puerto Natales, encontró el famoso triángulo y tomó 2 fotografías que dan prueba de la existencia del mismo. El triángulo, luego de años, fue encontrado en la zona y prácticamente se conserva intacto. Lo que llama la atención es que no ha crecido hierba en el espacio que dejó, o mejor dicho, al interior de este triángulo. Y el pedazo del triángulo extraído también sigue en la zona, conservado de manera íntegra. Se observa como si una especie de máquina lo hubiese extraído con suma precisión. Cabe mencionar que para este año, o para el año en que se descubrió este triángulo, la maquinaria necesaria no existía, y por las características también del lugar, la característica física, mejor dicho, del entorno, harían difícil que dicha maquinaria llegara particularmente a la zona. Solo se puede llegar a dicha zona a través de caballos, o mejor dicho, montando un caballo, o también de manera caminando, o sea, a pie. Otra teoría es que personas con sus propias manos lo hubieran realizado, lo que resulta sumamente complicado sin que el pedazo de pasto se destrozara al momento de manipularlo. Llama particularmente la atención este caso, básicamente, mi querido Nolosí, por el esfuerzo logístico que significaría realizar este tema por manos humanas. Estamos hablando de una región conocida por la humedad, conocida por las distancias, conocida también por la complejidad de los parajes en donde prácticamente es muy difícil ingresar de manera, si se quiere, por algún medio de locomoción, atracción a motor, por así llamarle. Por ende, la aparición de este triángulo deja bastante que desear, sobre todo puesto que en el año que se realizó este tipo de que se descubrió este tipo de fenómeno, mejor dicho, el tipo de tecnología era bastante rebuscada. Por otra parte, también mencionar, mi querido Nolosí, es que ¿cuál es la razón de ser de este triángulo? ¿Cuál es la razón de ser desde el punto de vista de que da la sensación de que es un corte hecho con precisión, que fue tomado y algunos metros más allá dejado la parte de la tapa, por así llamarle, de este triángulo de Última Esperanza? Yo no sé qué opinión tienes tú al respecto, mi querido Nolosí. Sí, respecto a lo último que mencionas, me parece bastante interesante porque no son nuevas estos relatos, digamos, se empiezan a producir precisamente en aquellos años. De hecho, me recuerda un poco, Yarriot, a lo que acontece un poco con los famosos círculos de trigo, los campos de trigo en Inglaterra. Exacto. Que también tienen esta interacción con luces, con objetos, directamente ahí asociado a formas y figuras que se desarrollan en estas zonas de trigo y de campo a las afueras de Inglaterra. Me refiero a que no son nuevas estas apariciones, ya que esta interacción que sucede con el medio ambiente en cuanto a donde aparecen los objetos, donde aparecen las luces, los testigos las han mencionado desde hace bastantes años. Incluso
investigando precisamente sobre este tema en Chile mismo, encontramos también muchos otros casos que tienen que ver con apariciones de luces, de objetos que también tienen interacción ya sea con quemaduras, con árboles que se desprenden. Exacto. Cuestiones muy extraordinarias realmente que suceden a raíz de este tipo de observaciones. Yo creo que directamente tendría que ver este triángulo de última esperanza sacado de esa manera, con tal precisión. Podría ser la primera hipótesis que se me ocurre, tendría que ver con una suerte de investigación tal vez del terreno, con una suerte de toma de muestra probablemente. Exacto. Y que haya sido desprendido de esa manera y haya sido dejado ahí. Me parece que no fue al azar ni mucho menos, o sea, me parece que tiene que ver un poco con la demostración de la pulcritud y calidad y claridad con la que pueden llegar a tipos de inteligencias a desprender este tipo de terreno directamente, y poder también asociarse incluso a esta toma de muestras o de terrenos. Esto que se descubrió en esta zona, Yarriot, fue bastante complicado, como bien decías, acceder a ella por las características del terreno, como bien decías. Y una vez que por allá por los años 90, aquel programa que hacemos mucho referencia, OVNI, que se desarrollaba en Chile, el canal de la Televisión Nacional de Chile, pudo acceder a él. Realmente fue bastante interesante observarlo, porque solamente se encontraban, como decías tú en el relato, Yarriot, ese par de fotos que parecían sacadas como de un cuento o como de una historieta en realidad, porque no habían más pruebas exactas de dónde era el lugar donde estaban. Por fin pudieron localizarlo y precisamente se corroboró toda la información. El pedazo de pasto seguía ahí, sacado totalmente intacto, y el triángulo estaba perfectamente formado como se narraba en aquellos años. Me parece un caso extraordinario el que se vive en el sur de Chile, un lugar que, a pesar de las características, digamos, muy frías que tiene, sigue siendo un lugar donde hasta el día de hoy hay con bastante frecuencia muchos avistamientos, también hablando de unos cielos bastante claros y un lugar, digamos, de alguna manera privilegiado para tener este tipo de encuentros ovni, mi querido Yarriot. Exactamente, un lugar sin duda lleno de misterios, no tanto en la ufología, sino que también en la mitología popular. Ya sabes, también fenómenos que el pueblo mapuche en algún momento también hablaban, le daban un nombre, una connotación, digamos, las luces que ellos veían en los bosques o en las montañas. Por otra parte también, sin ir más lejos, también hablar el caso de los brujos, ¿cierto?, que supuestamente también veían volar a través de los fiordos en el sur de Chile. Hay mucha leyenda, mucha mitología, y que se puede conectar también con el fenómeno OVNI, ¿ok?, haciendo una suerte de retrospectiva en cuanto a la mitología y a la historia del sur de nuestro país. Por otra parte, mi querido Nolosí, también comentarte acerca de, mientras tú hablabas y comentabas, yo me acuerdo de dos casos en particular de fenómenos que tienen características de encuentros cercanos de segundo tipo, en donde uno de ellos es en Alto Jahuel, cerca de la región metropolitana, cerca de Santiago de Chile, en donde supuestamente un objeto se posó en un campo, dejando también un círculo que hasta el día de hoy mantiene, digamos, estas propiedades, esta circunferencia, sin, digamos, tener mayor crecimiento. Existe una diferencia entre el crecimiento de plantas que existen dentro del radio de donde supuestamente este ovni se habría posado, y la diferencia con fuera de este círculo. Por otra parte, también está el caso del Cerro Chena, mi querido Nolosí, un caso que ocurrió también en el año 96, 95, en donde luces fueron registradas en algún momento, o mejor dicho, fueron descritas y avisadas, y dando fenómenos posteriores, digamos, a estas observaciones, a siluetas y formas de pasto quemado. Recordemos que el Cerro Chena, al menos la época en donde estas visiones se dieron, había pasto seco, por ende se notaban, digamos, estas huellas redondas quemadas en
los alrededores del cerro. De hecho, testigos hablaban de luces que estaban volando en la zona y que muchos dijeron haber hasta escuchado y que tenían cierto sonido robótico, por así decirlo. O sea, hablando de alguna u otra forma como de una cierta tecnología que iba más allá de una manipulación humana. Pero bueno, estos tipos de casos son casos bastante interesantes, a lo mejor no por la magnitud ni tampoco por lo sorprendente que puede ser como un encuentro del cuarto tipo o del tercer tipo, pero sin embargo son el preludio a cosas más grandes y más importantes. Así es, mi querido Yarriot, lo que mencionabas tú, hemos encontrado a través de la investigación, como lo que tú mencionabas en cuanto a los casos chilenos que hemos encontrado y que tienen que ver en relación a estas apariciones con el medio ambiente o esta suerte de manipulación que se produce entre objetos o luces y también apariciones que se registran en los cerros o directamente en el campo. Es bastante interesante lo que encontramos en cuanto a la investigación, ya que al desarrollar el tema pudimos encontrar varios casos que se desarrollaron sobre todo en los años 70 y 80 en Chile, los cuales les iremos narrando a través de este capítulo. Para continuar con el relato de Yarriot, hay que recordar que la región de Magallanes, donde se encuentra Puerto Natales, donde sucedió este caso de Triángulo de Última Esperanza, es bastante reconocida por ser una zona caliente, aunque esto suene de alguna manera paradójico, ya que el clima es dista bastante de ser precisamente cálido. Suele ser observado entonces en los cielos de este lugar en el sur de Chile con especial limpieza y con especial claridad registros de paso de ovnis y de historias que narran entonces algunos lugareños que han ocurrido durante la historia. Incluso, mi querido Yarriot, se habla que en el estrecho de Magallanes, donde Pedro Sarmiento de Gamboa en el año 1580, el 7 de febrero, en su bitácora escribió que un objeto que pasaba por el estrecho, subía de manera veloz y era de características redondas, de color anaranjado. Otra evidencia también que habla de un objeto volador que posó y quemó un diámetro de 10 metros de pasto. Vecinos del lugar incluso también dicen haber visto una luminosidad que bajó y quemó esta zona, muy parecido a lo que narrabas tú sobre el Cerro Chena, mi querido Yarriot, y que inferimos de alguna manera que también pudo haber sido algo similar, esta vez tal vez sin la quemadura, pero algo similar a lo que pudo haber ocurrido en La Última Esperanza con este triángulo que se arrancó directamente desde esa zona. En este tipo de casos de apariciones ovnis con interacción con el medio ambiente, como hemos narrado en este capítulo, y los rastros que dejan los ovnis han sido desde los años 60 objeto de estudio por ufólogos que pusieron especial atención a este tipo de sucesos, sucesos que tienen que ver con descensos de nave, quemaduras de pasto, marcas, interrupción de señales de radio, entre otras. Nos recuerda casos como mencionaba hace rato con lo de los como los círculos de trigo, de Inglaterra, o en Chile mismo encontramos, Yarriot, un caso bastante interesante en Peyuco, al sur del país, en el año 1965, en donde personas describen que un ovni aterrizó en la zona, levantando una gran cantidad de tierra como si fuera una suerte de aspiradora, creando pánico entre los pobladores. Este caso es bastante interesante, Yarriot, ya que tuvimos acceso a unas entrevistas de el señor Raúl Gajardo, que es un mayor en retiro de Carabineros, que en una noche de invierno del año mencionado, a unos 300 metros de distancia, mencionó que la gente observó una luz de color violeta tras los árboles. Esta palpitaba y la gente hablaba de una especie de masa de luz. No sé si recuerdas, Yarriot, que este concepto de masa de luz lo hemos abordado en otros capítulos. Exactamente, lo hemos visto ya en el capítulo de el temucano, en este caso de Pampa Soledad, en donde hay una suerte de materialidad en la luz, en el efecto lumínico. Llama particularmente la atención este caso, mi querido Nolosí. Exactamente, Yarriot, ya que este mayor en retiro menciona que al día siguiente fueron a observar el lugar. La Tierra en un radio de 60 metros habría sido aparentemente de alguna manera como succionada, según sus palabras, dejando un gran agujero en la zona. Parte de las raíces, menciona, estaban en la Tierra y otras no.
es decir, no habían sido sacadas con violencia. Esta se desprendió y se llevó la masa de tierra. Si bien se habla de manera oficial de un deslizamiento de tierra por las fuertes lluvias que aquejaban el lugar en aquellos días, según la versión oficial, Gajardo afirma que fue cambiada esta versión por temor a la desacreditación personal del relato, y también cuenta que por la zona en esos años era habitual encontrar en cada comandancia gran número de reportes OVNI hechos a la policía de Chile, mi querido Yerrio. No sé qué te parece este tipo de caso registrado en Peyuco, en el sur de Chile, donde la interacción entre luces, incluso se habla también de un sonido, también lo asimilo, lo asemejo a lo que narrabas tú sobre el caso del Cerro Chena. Este tipo de luz directamente habría tenido una interacción con la Tierra, desprendiendo raíces también, y bueno, o sea, es un caso bastante impresionante por la cantidad de factores que se mencionan, mi querido Yerriot. Exacto, mi querido Nolosí, y de hecho, sin ir más lejos, me acuerdo y hago mención de el caso que ocurrió en el año 98, en donde luces se vieron registradas en Santiago quemando parte del Cerro Manquehue. En esa oportunidad, cuando se fue a ver el fenómeno, o mejor dicho, estos rastros de fuego, puesto que se hicieron figuras con fuego en estos cerros, mucha de la maleza que se vio y que se estudió llamaba particularmente la atención, puesto que parte de la planta se había quemado, no la totalidad, por ende era bastante raro. Estamos hablando de una zona, un cerro que en ese momento tenía pasto seco, o sea, combustible para que se pudiese propagar a diestra y siniestra. Sin embargo, investigaciones que se hicieron después, se vio que muchas de estas plantas tenían una particular quemadura que era bastante superficial. Este tipo de fenómenos, estos encuentros cercanos del segundo tipo, están, digamos, a la orden del día, y hay registros también acá en nuestro país. No deja de llamar la atención, mi querido Nolosí, y el relato se asemeja bastante a los fenómenos que ocurren diariamente en nuestro país. Así es, Yerriot, encontramos gran cantidad de relatos a través del tiempo que tienen que ver sobre todo con cerros. Hay muchos cerros que están alrededor de Santiago. También pudimos acceder a un relato que tenía que ver con el sector de La Rayán, donde hay una persona que vive en esa zona. Mencionaba precisamente que había podido tomar una fotografía, que de hecho la muestra es una fotografía que está tal vez un poco expuesta, pero muestra un objeto muy muy diminuto que emite una gran luz. El tema con esto es que en ese sector también rodeado de cerros, este objeto habría quemado parte de una zona, y al ir a investigar, él y otras personas pudieron darse cuenta que la quemadura, tal vez no, aunque no tenía una forma tal vez tan definida, solo había quemado cierta parte. Era como de alguna manera como si estuviera digamos que destinado a solo tener interacción con una pequeña parte del cerro, y digamos que se pudieron también observar justamente un poco lo que mencionas tú, Yerriot, con el tema de las raíces, cómo estaban de alguna manera como calcinadas, digamos, por fuera, pero por dentro estaban todo lo que implica la raíz intacta. De hecho, el caso había pasado también en los años 60, y años después se pudo observar, o se puede observar incluso actualmente, cómo ese material y esas ramas siguen ahí, quemadas de una manera bastante singular. Y también Yerriot llama la atención cómo no se propagó el fuego, es decir, de alguna manera vuelve uno a pensar que podría ser esta interacción parte de una especie de toma de muestra muy muy sintetizada a cierta especie y a cierta zona de lo que se extrae. Simplemente también, Yerriot, encontramos casos en el mismo Cerro San Cristóbal, también reconocido en Santiago, donde también hubo quemadura de pasto, una situación que ocurrió por ahí a mediados de los años 90, e incluso tal vez uno de los casos más importantes, o no sé si importantes, pero tal vez más llamativos, que nos encontramos en lo que
ocurre en la ciudad de Los Ángeles, también al sur de Chile, con una construcción que estaba hecha, una casa directamente que estaba hecha con tapas de pino, de ese material estaba hecha, y la casa directamente se volteó, o sea, rodó, digamos así, tal cual, por la aparición o interacción con una luz que se acercó y quemó vegetación, arrancó árboles, de raíz prácticamente. Exacto. Esto sin que hubiera viento. No sé si recuerdas ese caso, Yarriot, que fue bastante comentado y que fue bastante llamativo en su época. Exactamente, de hecho la prensa en esos años se hablaba de un trombo que había volteado, se había de alguna manera manifestado en el lugar y habría volteado a la casa. Las personas de hecho cuando se entrevista, todavía están con ese miedo, con ese pánico típico de este tipo de fenómeno. Y la casa fue completamente dada vueltas, fue tomada como de cuajo y expuesta y dada, y destruida, por así llamarle. Por otra parte, mi querido Nolosí, yo recuerdo también que dentro de ese caso particular, también había cierta masa o cierta sustancia que había quedado en una de las sandías, porque esta familia tenía una plantación de sandías. Y este tipo de masas habría quedado pegada en uno de estos frutos. Fue un caso bastante bullado. En esa oportunidad se habló de un trombo. Muchas personas no estaban muy satisfechas con esa explicación, puesto que al menos por un tema de zona, un tema de ubicación geográfica, sería bastante poco creíble, para poder decirlo de alguna forma, puesto que el fenómeno per se dio vuelta una casa y se encontraba en un lugar en donde ese tipo de fenómenos no deberían de ocurrir. Estamos hablando, creo que fue a finales de los 80 y comienzo de los 90, o comienzo de los 90, en realidad no estoy muy claro en ese sentido, mi querido Nolosí, pero tema del calentamiento global no estaba, digamos, como tan en boga, o no estaba tanto en curso como hoy en día está ocurriendo en nuestro país. Sin ir más lejos, llevamos 2 años en Chile en donde Santiago amanece con nieve, por ejemplo. En esos tiempos no, el clima, las estaciones estaban marcadas como siempre se vivió de un tiempo a esta parte. Pero bueno, explicaciones hay muchas para ese caso, y el caso de verdad, yo creo que eso fue uno de los primeros casos que a mí me llamó la atención y me guió, o mejor dicho me motivó a investigar de manera más seria el fenómeno OVNI. Pero bueno, vamos a dejar este tema hasta acá. Primero que todo, invitarlos a cada uno de ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Mi querido Nolosí, tú eres el conocedor de los nombres de nuestras redes sociales, por favor, para que las puedas comentar y nuestros seguidores puedan, valga la redundancia, acompañarnos, seguirnos en estas redes. ¿Cuáles son las redes, mi querido Nolosí? Así es, mi querido Yarro, recuerden que hemos estado todo este tiempo desde que comenzamos nuestras transmisiones en Twitter como @navenodriza1 y con el Instagram, que es nuestra nueva red social que abrimos hace hace un capítulo, de hecho la abrimos, que tiene que ver con lo que es Instagram como nave-nodriza1. Entonces, @navenodriza1 Twitter, nave-nodriza1 Instagram. Recuerden que en ambas redes sociales estaremos siempre subiendo, por supuesto, lo que fue el último capítulo. De hecho, ya en ambas redes sociales pueden encontrar todos los capítulos, los 15 capítulos que tenemos al aire ya, 15, increíble, mi querido Yarrot. Estamos subiendo ya número 16, si lo están escuchando, entonces son 16 capítulos que estamos entregándoles a todos ustedes. Y por supuesto también ahí estamos recibiendo sus comentarios, sus propuestas. Recuerden que es muy importante que sobre todo tengamos interacción para que nos propongan incluso temas. Por ahí tenemos algún tema que está ahí en el tintero que nos han dejado, y también información que tiene que ver con lo que se sube en cada capítulo, algún tema también que tenga que ver con actualidad, por supuesto, algún video, alguna fotografía. Todo es importante que lo puedan ver y que también nos puedan mandar, por supuesto.
nosotros junto con Yarriot lo estaremos analizando y también estaremos entonces subiéndolo, dándole los créditos, por supuesto, a cada uno de ustedes que nos haga el favor de interactuar con nosotros con la nave nodriza. Recuerden que la nave nodriza está llegando a esta nueva etapa, una etapa muy muy interesante que se viene para lo que será directamente el verano en el continente o en la zona sur, ya en el extremo sur de nuestra gran Chile, nuestro país, mi querido Yarriot, donde te encuentras Exacto. tú en este momento. Exacto, ya que para el verano estaremos entregando cosas muy interesantes, mi querido Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, durante el programa anterior nosotros hablamos de sorpresas que estábamos preparando a futuro. Dentro de las sorpresas que estamos preparando tiene que ver con que, Nolosí nos visita en tierras chilenas. Esto implica puntualmente una serie de actividades que vamos a realizar. Dentro de esta se encuentra una serie de vigilias que vamos a realizar en la zona centro-norte y centro-sur. Estaremos en la cuarta región haciendo vigilias ovnis. También estaremos en la sexta región haciendo vigilias y nosotros pretendemos hacer programas de manera directa con ciertas cápsulas. Haremos transmisiones en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram para que ustedes vayan viendo y vayamos analizando este fenómeno ovni. La invitación, señores, ya está hecha para que ustedes sigan participando de manera activa en Nave Nodriza. La nave todavía tiene bastante espacio. Por otra parte, invitarlos también a que sigan escuchando nuestro programa. Invitarlos también a que hagamos comunidad. Somos un programa que estamos comenzando, si bien llevamos 16 capítulos, estamos comenzando en esto y queremos seguir creciendo a través de sus opiniones. Señores, vamos a dejar esto hasta acá. Primero que todo, agradecerles el habernos sintonizado. Nos vemos en una nueva edición.